Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de A la Vista. Y ya estamos cerca del programa número 100. Estamos felices de que sigan acompañándonos desde sus casas. Hoy sin Florencia, la vamos a extrañar mucho a Flor, pero con un programa que les aseguro los va a enganchar, les va a gustar mucho. Porque en el primer bloque tenemos un médico infectólogo súper reconocido que nos va a hablar si es cierto que viene la segunda ola y todo lo que tenemos que saber sobre la vacuna. Y después un tema que siempre preguntan, glaucoma. ¿Me acompañan? Y como les dije, en este primer bloque lo tenemos de invitado al doctor José Moscato. Bienvenido, José. Muchas gracias, Amalia, por la invitación. Gracias a vos por venir al piso. El doctor Moscato es médico clínico y es infectólogo del Hospital Santa Lucía de mi hospital. José, la verdad te invitamos porque pensamos con la producción quién que nos cuente en un lenguaje súper claro para que todos nuestros televidentes entiendan cómo es el tema este de la segunda ola, si va a venir, no va a venir. Bueno, la segunda ola ya hace varios meses que se venía esperando. Primero no se sabía bien qué es lo que iba a pasar con el tema de las vacaciones. Hubo un repunte de casos en las vacaciones. Hemos visto que la gente que estaba de vacaciones, no la totalidad, tomaba las medidas adecuadas. Muchos se relajaron, decís vos. Muchos se relajaron. Yo creo que tantos meses de encierro es comprensible, pero en cierto sentido, más en el sentido médico, no es una de las mejores medidas, ¿no? Así que la segunda ola tenemos que ver qué es lo que pasa ahora con el inicio de las clases, ¿sí? Eso por un lado, y yo creo que la gran preocupación es el acercamiento de la fecha ya otoñal e invernal. Claro, ¿sí? Lo que pasó en Europa y en Estados Unidos, ¿no? Exactamente. ¿Vos decís que vamos a copiar esas? Yo creo que sí, ¿no? Porque el hacinamiento, el espacio cerrado, todo eso va a favorecer mucho más, ¿sí? Todavía la expansión y los probables contagios. Claro. Y recién hablaste del comienzo de clases. ¿Te parecen bien todas las medidas que se han tomado para que se inicien las clases? Yo creo que no tenemos que perder de vista que la mejor estrategia de prevención que seguimos teniendo siguen siendo todas las medidas que se vinieron tomando hasta ahora. La utilización del barbijo, el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y ahora la modalidad de las burbujas que se va a implementar para la enseñanza. Yo creo que va a favorecer, por un lado, a que los chicos vuelvan a reinsertarse en su medio habitual, que es el colegio. Que es importantísimo. Que es más que importante, ¿sí? Y también en lo que es la escala educativa también, ¿no? Que también es más que importante, ¿no? Para nuestra sociedad. Yo creo que esta modalidad de burbujas va a ayudar bastante, ¿sí? Y fundamentalmente va a ser también todas las medidas que pueda adoptar el colegio en cuanto a ventilación del espacio y los padres la responsabilidad cada vez que se acercan a la institución a retirar los chicos, ¿no? Ya no tiene que ser ese lugar de encuentro donde frecuentemente se amontonan todos para hablar de sus cosas, de los chicos o de otras cosas, ¿no? Claro, sí. Y una pregunta. ¿Te vacunaste ya, José? Sí, recibí la primera dosis y ahora próximamente la segunda dosis. Ajá. ¿Y tuviste algún síntoma después de la vacunación? Viste que muchos dicen mucha fiebre, dolor en el cuerpo. Yo, en lo personal, no tuve ningún síntoma, ningún efecto adverso. Se sabe que aproximadamente un poco menos del 50% de la población que se vacuna, en este caso todavía el personal de salud, presenta fiebres, cefaleas, dolores musculares generalizados, dolor en el sitio de la vacuna. Sí, en el sitio del pinchacito. Exactamente, pero siguen siendo síntomas que no revisten gravedad. No, y les aseguro que vacunarse no duele, es un trámite. Yo también recibí la primera dosis y es como una tranquilidad.
¿Se puede sacar el barbijo la gente que se vacunó? No. Las medidas y las estrategias de prevención siempre son un conjunto. Sí. La vacunación es una de esas estrategias. Una herramienta más. ¿Sí? Es una de esas herramientas y estrategias. El uso del barbijo, el distanciamiento, sigue siendo la mejor estrategias que acompañan ahora a la vacunación. Cuando se logre un porcentual de vacunados que logren inmunidad, estas otras estrategias, la utilización del barbijo y el distanciamiento, ahí se va a ir evaluando para poder ir dejándolas de lado. Claro. Pero mientras tanto, ¿sí? Incluso los que estamos vacunados seguimos utilizando el barbijo en la vía pública, en el hospital, donde sea. Sí, sí, sí. Seguimos con el barbijo, seguimos con el distanciamiento y seguimos con el lavado de manos. Una pregunta, José. Después de vacunarse, ¿alguien se puede contagiar? Los casos que yo conozco personalmente y algunos casos que están descritos fueron casos muy cercanos, ¿sí? a la vacunación. ¿Qué quiere decir esto? Con la misma infección por sí tarda unos días para que el organismo pueda generar sus defensas, sus anticuerpos. La vacuna lo que provoca, lo que genera en el organismo es la misma respuesta de defensa. Claro. Pero esa respuesta tarda unos días, ¿sí? en llegar. Entonces, si el contacto contagiante es inmediato, ¿sí? a la colocación de la vacuna, hay probabilidades de que se pueda contagiar. ¿Sí? Porque todavía el organismo no generó la respuesta que se espera. No creó esa defensa, seguro. Exactamente. Y cuando las personas han tenido la enfermedad, ¿se pueden vacunar? Sí. Es lo que nosotros llamamos una vacunación en sucio. ¿Qué quiere decir esto? En sucio. En sucio, ¿sí? ¿Qué significa esto? Nos ha pasado cuando se ha empezado a vacunar al personal de salud, especialmente contra la hepatitis B. ¿Sí? No se hacía estudios para saber si el personal ya había tenido contacto con el virus. Y aquí es exactamente lo mismo. Aunque sepamos que el virus deja una inmunidad que todavía no sabemos fehacientemente cuánto tiempo dura, lo mismo con respecto a la vacuna. No sabemos cuánto tiempo nos dura el efecto protector de la vacuna. Entonces, lo que logramos en un paciente que ya padeció la enfermedad, al vacunarlo, hacemos lo que se llama un booster, o sea, un recontagio para que se vuelvan a generar más anticuerpos. Las personas que padecieron la enfermedad pueden vacunarse. No es una contraindicación haber padecido la enfermedad. ¿Y tienen que esperar algún tiempo o no es necesario? Eso todavía hay un poco de discusión, ¿sí? Muchos dicen que para no generar una tormenta, ¿sí? de anticuerpos, o sea, que nuestro sistema de defensa se vea realmente atacado en forma seguida, hay que esperar no menos de un mes, se aconseja, para poder vacunarse. Claro. ¿Sí? ¿Y cómo se miden los anticuerpos, José? Hay distintas técnicas para medir los anticuerpos, ¿sí? Antes de que nos llegue la vacunación, una de las maneras que teníamos para medirnos eran los test rápidos, que el test rápidos es solamente con un pinchazo en el dedo, como si fuera un control de glucemia para los diabéticos, que se hacen los controles diariamente. Sí, que es lo que nos hacían en el hospital. Exactamente, y eso mide, no cuantifica, sino si es positivo o no es positivo. Después hay dosajes más específicos, ¿sí? que son distintas técnicas bioquímicas. La técnica de ELISA, por ejemplo, es una de las técnicas. Y después están los que sí son cuantitativos, los que miden qué cantidad de anticuerpos la persona tiene para ver si esos anticuerpos son protectores. Bueno, o sea que los podemos medir y lo podemos hacer todos, no es algo que sea prohibitivo, digamos. No, no es prohibitivo, no es prohibitivo. José, todas las vacunas que hay ahora en el mercado y todas las que van a venir a la Argentina y que ya están, son todas vacunas buenas, no tenemos que tener miedo a ninguna de ellas, ¿no es cierto? No, no hay que tener miedo.
el avance tecnológico que ha habido, ¿sí?, especialmente en esta última mitad del siglo, ha permitido que básicamente las técnicas para desarrollar vacunas, ¿sí?, sean más o menos las mismas. Entonces la metodología no ha cambiado. Ya hace rato que se vienen utilizando virus o bacterias como vectores a los cuales se les agrega algún componente de otra para que genere los anticuerpos. Las vacunas que están actualmente en disposición a nivel mundial utilizan como plataforma básicamente adenovirus, a los cuales se le quita la potencialidad de generar resfríos o cuadros de vías aéreas respiratorias, que es lo que habitualmente hace el adenovirus, ¿sí? Como si fuera que se las contamina con el virus de superficie del coronavirus para que el cuerpo haga la inmunidad con respecto al coronavirus. Después hay vacunas que utilizan virus corona inactivados y hay otros que se utilizan con ingeniería genética, ¿sí? Pero no hay que tenerles miedo a las vacunas. Prácticamente todas las vacunas a las cuales en estos momentos se pueden acceder y a los cuales se han tenido que avanzar en tiempos de fases de estudio, y eso es lo que permitió esta metodología de la que hablábamos recién, utilizan y tienen prácticamente la misma eficacia, ¿sí? Bueno. Y está por encima del 90% esa eficacia. Eso es una muy buena noticia. Sí, es una muy buena noticia y es muy alentadora, digamos, para los médicos, y obviamente se traduce en la tranquilidad para la población general. Sí, para el mundo entero. Muchas gracias, José. Bueno. Muchas gracias por todas estas preguntas que nos contestaste y la verdad, súper claras, y feliz de haberte tenido otra vez en el piso de la vista. Bueno, muchas gracias a vos nuevamente por la invitación y cualquier cosa sabes que estoy a tu disposición. Gracias, José. Vamos a una pequeñísima tanda para que nuestros sponsors los bombardeen con novedades y volvemos enseguida en el segundo bloque de A la Vista. Bienvenidos al segundo bloque de A la Vista y esta vez con una invitada que quiero muchísimo, la doctora Ana Sansó. Bienvenida, Anita. Gracias, Amalia. Un placer como siempre. Gracias. Te voy a presentar, Anita, para nuestros televidentes. La doctora Sansó es médica oftalmóloga, especialista en glaucoma, es la jefa de la sección glaucoma del Hospital Ramos Mejía, miembro de sociedades científicas nacionales e internacionales, es investigadora, docente, ama la docencia, de la carrera de posgrado de médico especialista. Y, Anita, nadie mejor que vos para estar acá tan cerca de la campaña que se hacía todos los años, que no sé si este año se va a hacer, ahora nos contarás, sobre glaucoma, ¿no? Mira, que es un punto muy importante lo que traes a colación, porque históricamente en la Argentina desde hace muchos años las sociedades científicas han avalado las campañas de detección y prevención de glaucoma para este problema de la ceguera que tanto se habla. Sí. Este año, bueno, el año pasado no se pudo hacer y este año tampoco se va a hacer como se hacía, que era reunir a la gente, citarla por un tema de juntar personas en el hospital. Claro. Pero, ¿cuál es el objetivo que tiene hoy por hoy? La idea es concientizar durante el mes de marzo, a través de medios, a través de las consultas que la gente haga, de seguir controlándose. O sea, la importancia que tiene que el paciente pueda ir a la consulta y se tome la presión. Claro. Aquel paciente con glaucoma que no pierda su seguimiento. Y aquella persona que no se ha hecho un chequeo, concurra o pida un turno y tome conciencia que debe tomarse la presión ocular y conozca sobre la enfermedad. Esta enfermedad que, si no se trata y no se diagnostica a tiempo, puede llevar a una ceguera irreversible. Irreversible. Y más hoy, con todos los avances tecnológicos que tenemos, que a pesar de la pandemia han llegado y los tenemos, como nuevas medicaciones, opciones de tratamiento, es una lástima que la gente pierda la oportunidad de tratarse. Sí, y eso es lo importante de la prevención y la detección precoz. ¿Querés recordarles a la gente que nos está mirando qué es el glaucoma, Ana? El glaucoma es una enfermedad caracterizada por la presión ocular elevada en el ojo que daña estructuras internas. Es decir, es un problema que el ojo es una estructura cerrada, estanca.
El líquido adentro del ojo no puede salir por su canal habitual, porque ese canal se enferma, entonces se pone más duro y esa presión interna que se genera daña el nervio óptico, que es la conexión que tiene el ojo con el resto del organismo, sí. Y ese daño es lo que va lastimando y matando esas fibras que son las responsables de nuestra visión. De nuestra visión, nada Entonces, menos. Un tema de filtración, de una falla en la capacidad de filtración por este tema de la presión ocular, despierta una serie de mecanismos adentro del ojo responsables del daño que genera la presión en las estructuras oculares. Claro. Lleva tiempo. Sí, mucho. Que es lo que la gente yo también le quiero hacer entender. No es que si hoy tengo 22 de presión o 23, mañana me quedo ciego. Pero hay que concientizarse de que las presiones elevadas hay que estudiarlas y hay que tratarlas. Y que hay que individualizar en cada paciente el esquema de tratamiento. Claro, no es lo mismo para todos, obviamente. Porque es muy común que la gente venga al consultorio y te diga, tal persona, un familiar, amigo, le dieron tal cosa y está con 18 de presión y está bien, y a mí me dicen que tengo que tener 14. Eso es real. Cada persona, según su tipo de glaucoma, el nivel de daño que tiene su glaucoma, va a necesitar una determinada presión ocular máxima y un determinado tratamiento que le permita obtener esa presión. Es decir, hay gente que con 12 es lo ideal y gente que con 20 va a estar bien. Es el médico el que define eso. Sí. Y un concepto muy importante que me gusta que estamos trabajando para que se logre desterrar es la corrección con la paquimetría. Hay gente que dice, a mí me tienen que sumar 4, a mí me tienen que restar 3 milímetros. Ah, claro, porque la gente ahora está súper informada, es claro, cierto. Es el problema de Dr. Google, como le decimos. Entonces, esa corrección que la gente quiere hacer, no hay que hacerla. Para nosotros como médicos es importante conocer la paquimetría para poder comprender el manejo de la presión ocular de ese paciente. Pero no es un factor de corrección para el número. Y eso entonces, no importa si tiene la córnea gruesa o fina para el paciente, importa para nosotros porque nosotros sabemos después setear qué valor de presión máximo puede tener y si esas presiones que le tomamos están bien o no para el paciente. Pero es del médico, no del paciente el problema. Totalmente. Sí. Muy buena tu aclaración, Ana. Y decime una cosa, con respecto al 2019, en el 2020, ¿viste muchas menos consultas de glaucoma o tuviste la mala experiencia de gente que se haya descuidado y haya tenido consecuencias feas? Pasaron las cosas tal cual vos las explicás. La pérdida de control, ya sea por dificultades de acceso, por falta de atención, por abandono de la persona o porque el paciente a veces no consigue el turno, que esa es otra gran realidad. Sí. Hoy la gente no consigue atención médica por los colapsos que tienen los sistemas, porque toda la gente que durante 8 meses no se trató, de pronto cae en el sistema. Claro. Entonces no hay turno, no hay capacidad física para responder a eso. Que eso es lo que no se habla mucho. Y además los hospitales también están trabajando a media máquina. Entonces eso hace que se frenen muchas consultas. Entonces los pacientes están llegando con situaciones de daño más avanzado de lo que quisiéramos. Es decir, personas que podíamos haber ayudado a preservar más su función visual, hoy se encuentran por ahí en estados de daño mayor al que sería lo apropiado. Sí. Y es una lástima porque el tratamiento han venido y han entrado nuevas medicaciones que están funcionando. Y nueva tecnología. Y nueva tecnología que la doctora Budil en tu programa la vez pasada comentó sobre la ciclofotomodulación o estos nuevos productos que trabajan sobre vías tanto convencionales como no convencionales, o sea, que combinan mecanismos de acción también de una sola puesta al día. Qué bueno eso, porque la gente que padece glaucoma está acostumbrada a usar toda una batería de gotas. Qué bueno que está eso. Hay más cosas. Están acá, o sea, no es que, por la pandemia no llegaron, están. Lo que pasa es que el paciente no puede acceder muchas veces a la consulta. Entonces estamos volviendo a lo que era a tratar el caso ya avanzado. Y el láser que vos comentabas recién, que lo comentó la doctora Budi, en niños, ¿lo usás también en adultos? Totalmente. Para mí tiene una indicación muy amplia a nivel de adultos, tanto en su formato de micropulsado como en su formato de ciclodestrucción. Y una de las tendencias que está teniendo ahora esto es combinar la ciclodestrucción en un cuadrante o 2, dependiendo de la patología, con modulación en el resto de los procesos ciliares. Entonces, hoy ciertos glaucomas
que ya aprendimos mucho en estos años sobre el manejo en realidad de la elección del tipo de glaucoma, el paciente, su estado, podemos mejorar la indicación y la aplicación de este láser. La ventaja que es repetitivo, tiene un bajo nivel de complicaciones, por supuesto, aplicado con todas las condiciones y como todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y por manos expertas. Por supuesto. Y ha permitido también separar un poco, porque en una época se confundía entre el SLT y los mecanismos de micropulso. La gente pensaba en un momento que podía ser el mismo. No, son dos segmentos de pacientes completamente diferentes. Pacientes de reciente comienzo, que tienen indicación de una medicación o no, o uno está, lo trato o no lo trato, ángulo abierto, cierto nivel de pigmento, tienen una indicación para hacer una trabeculoplastía selectiva con SLT y ver qué pasa. El micropulso es para otro grupo de pacientes. Ese paciente donde yo necesito un descenso de presión o necesito modular una respuesta donde las gotas o no son suficientes o no las puedo utilizar, pero es un glaucoma generalmente con más agresividad que el otro, que el que va como candidato para un SLT. Claro. Porque a veces la gente dice, uy, me hicieron un láser. Y hacerse láser hay que saber qué láser le hace. El paciente debería anotarse. Me hicieron láser para el ángulo, para el... Bueno, en general eso es también patrimonio del oftalmólogo, ¿no? Decirle al paciente, usted se va a hacer tal procedimiento, pero lo bueno es que la gente sepa que existen esos tratamientos y que son accesibles. Y bueno, sí, claro, y que si no lo están haciendo pueden preguntar por ellos, que no está mal. Vos dijiste, los hospitales están trabajando a media máquina. Eso es cierto, pero aclarémosle a la gente que es porque muchas veces los ámbitos donde trabajamos son pequeños y no podemos estar... por ejemplo, antes yo estaba en mi servicio de cirugía plástica del Santa Lucía con 5 médicos más. Ahora no puede estar ese número de médicos más un número de pacientes igual por el distanciamiento social. Sería perjudicar al paciente y a nosotros. Y al médico. No, los hospitales, yo estoy admirada del esfuerzo. Es cierto. Yo voy al Ramos y he ido durante el año al hospital, no tuve licencia. Y la verdad, el trabajo que han hecho en las unidades de febriles... han trabajado, han dispuesto áreas exclusivas para la atención de los pacientes COVID, o sea, han reacomodado y lo que pasa que es cierto, ¿no? Las infraestructuras hospitalarias no se pueden agrandar de un día para el otro. No pueden cambiar. Entonces, demasiado yo creo que se ha hecho a nivel de lo que es el manejo de la pandemia, y los hospitales han respondido de una manera maravillosa. Maravillosa. Y los colegas, los directivos, bueno, todo eso. Sí, y todo el personal de enfermería, como todo el mundo se ha puesto las botas y ha trabajado en forma conjunta, codo a codo. Yo estuve en tu hospital hace muy poco dándome la primera dosis de la vacuna. Y la circulación, ustedes los que no tienen oportunidad de ir a un hospital, como el Ramos Mejía, un hospital grande, la circulación está totalmente señalizada, imposible confundir caminos, imposible meterse en un lugar donde no deben hacerlo. La verdad, eso es admirable. Por eso es importante que la gente entienda que no pueden habilitarse y tener una sala de espera 50 personas. Entonces, hay que dar turnos con más distancia. Entonces, se trata de resolver lo que se puede, pero eso también es un freno al acceso. O sea, es difícil. Se va a acomodar. Totalmente, Ana. Decime, una pregunta de la audiencia. ¿Estar nervioso te sube la presión del ojo? No, es una pregunta muy común. No te sube estar nervioso la presión ocular en los casos de ángulo abierto. En los casos de ángulo estrecho, los nervios, la tensión, genera liberación de adrenalina y eso sí puede modificar el diámetro de la pupila, y en las personas que tengan predisposición a bloqueos, que se llama, pueden tener un cambio de la presión ocular, pero porque la pupila cambia de posición y eso, por eso, cuando hablamos de glaucoma también hay que separarlo en dos grandes bolsas, como de esos grupos. Lo que es ángulo estrecho y lo que es ángulo abierto. Es una gran división. Porque una cosa es el paciente del ángulo abierto, ese tiene un carril. El del ángulo estrecho es un paciente que puede no tener glaucoma y tener un ángulo estrecho y tener un pico de presión. Y ser grave. Y ser grave. Entonces, es parte también de responsabilidad del oftalmólogo de hacerle a todos los pacientes en las consultas, una vez cada tanto, la gonioscopía. Como parte de... del método examen, de diagnóstico para poder separar y saber quién está en riesgo o no, y también tiene tratamiento. Ana. Sí, Ana, por suerte sí.
La verdad, Ana, te agradezco muchísimo. Y el concepto que queda para todos nuestros televidentes es: vayan a la consulta, no pierdan sus exámenes periódicos y pídenle a su médico que les tome la presión. Recuerden la semana del glaucoma. La semana del glaucoma ahora en el mes de marzo. Y quiero pronto tenerte otra vez y espero que ya esto se termine y nos podamos abrazar y sentarnos a tomar un café como antes, Anita. La verdad que sí. Gracias a vos, Amalia. Gracias. Bueno, se nos fue el programa y con ustedes nos vemos la próxima semana, aquí el martes a las 17:30 en este programa que se llama A la Vista por Canal Metro. Y todas las preguntas que quieran hacernos, @doctora Amalia Escarza, la pueden hacer por Instagram, que se las hacemos a los profesionales que invitamos. Buena semana.